Hey, bienvenido de nuevo. Daremos una pausa a los videos dedicados a los grandes autores de la psicología para platicar de otro tema sumamente interesante. Seguramente sabes que el cerebro es el órgano más esencial para nuestro desarrollo, para nuestra vida. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo es el nacimiento del cerebro, cómo se desarrolla o cómo comienza este órgano tan fundamental para la vida? Si es así, te invito a que permanezcas en este video, pues hoy hablaremos de todo esto y de algunas otras curiosidades del cerebro. Así que quédate, que ya comenzamos. ¿Cómo se desarrolla el cerebro? Podríamos decir que el cerebro es el órgano más importante para el humano. A partir de este se coordinan todas nuestras funciones, desde la más básica, como aquellas dedicadas a la homeostasis, hasta aquellas que nos permiten crear y desarrollarnos en la sociedad. Teniendo esto en cuenta, resultará lógico que el cerebro comience a desarrollarse desde momentos muy tempranos en el embrión. El desarrollo cerebral comienza alrededor de la tercera semana de gestación, con la diferenciación de las células progenitoras de las neuronas. Es decir, el embrión dispone ya de un número inmenso de células y en este conjunto habrá algunas que comiencen a separarse para convertirse en neuronas. Entonces, justamente coincidiendo con estas 3 semanas de gestación, surgirá un proceso que conocemos como neurulación. Este es un proceso del desarrollo embrionario donde aquella estructura que se convertirá en el cerebro comienza a tomar una forma tubular, que en un tiempo sumamente corto se cerrará por completo, llevando una temporalidad más cercana. El tubo neural aparecería a partir de los 25 días de gestación aproximadamente, y en este tubo neural iniciarán a formarse de manera simultánea una serie de protuberancias. Siendo más específicos, unos 15 días después, o alrededor de los 40 días del desarrollo embrionario, surgirán unas nuevas estructuras conocidas como romboencéfalo, mesencéfalo y prosencéfalo. Y son estas que verás a continuación. El romboencéfalo, mesencéfalo y prosencéfalo son una serie de vesículas cerebrales que conforme el curso de desarrollo se convertirán en las diversas áreas cerebrales, como pueden ser el cerebelo, el puente y la médula oblongada. Es decir, esta curiosa estructura que ves terminará por convertirse en todo el sistema nervioso. Entonces, esta fase embrionaria terminará hacia la 8ª semana de gestación, cuando estas estructuras rudimentarias del cerebro están ya formadas. Y después de esta fase vendrá la que conocemos como periodo fetal, y este perdurará desde esta 8ª semana hasta el nacimiento. Y a partir de aquí vendrán avances sumamente importantes, como la formación de los pliegues y surcos cerebrales. Hablemos un poco más de los alcances de la fase fetal. Entre la 10ª y 20ª semana del desarrollo, el ritmo de producción de neuronas es cercano a las 20.000 por minuto. Esto quiere decir que alrededor de los 5 meses de embarazo, la corteza cerebral ha llegado a adquirir un volumen donde se podrían albergar alrededor de 100.000 millones de neuronas. Entonces, después de esta producción sumamente acelerada de neuronas y después de que las mismas logren posicionarse en las regiones adecuadas del cerebro, comenzarán a formar una serie de extensiones para establecer contacto entre las mismas. Es decir, aquí comienzan a diferenciarse los axones y las dendritas. Entonces, en cuanto las neuronas logran llegar al órgano o músculo donde se van a alojar, comenzarán a enviar señales para hacerse reconocer. Y todo este proceso ocurre alrededor del 6º mes de embarazo, y lo vamos a conocer como sinaptogénesis, porque como su nombre lo dice, aquí ocurre la generación de sinapsis o conexiones neuronales, y justamente esta sinaptogénesis es la que permite a la madre sentir los primeros movimientos de su bebé, ya que estas pruebas que las neuronas hacen para ser reconocidas producen reflejos y movimientos involuntarios. Entonces, avancemos alrededor del 7º y del 8º mes de gestación. Podemos decir que en estos meses la sinaptogénesis se va a afinar en gran medida, y esto le va a permitir al feto la capacidad de oír a las personas que le hablan. Además, el desarrollo del gusto también incrementa y también adquirirá la capacidad de moverse de manera un poco más voluntaria dentro de la madre, como cuando está en una posición incómoda, por ejemplo. Finalmente, llegamos a una cumbre del desarrollo y como podrás recordar, durante todo el proceso de gestación hay una generación inmensa de neuronas, y aunque resulte sorprendente, los humanos llegamos al mundo con muchísimas más neuronas de las que vamos a necesitar a lo largo de la vida. ¿Qué pasa entonces? Un buen número de neuronas no lograrán establecer conexiones funcionales durante el periodo de desarrollo, y estas terminarán entonces siendo eliminadas por un proceso que conocemos como muerte celular programada o apoptosis. Sin embargo, este proceso no se da de forma lineal, es decir, no va a ocurrir en un mismo mes en todas las áreas y estructuras cerebrales. Más bien, lo que ocurre es que dependiendo del área cerebral
y de las funciones que desempeñe, se dará una mayor o menor apoptosis. Y en general, áreas donde el desarrollo requiere en gran medida de la experiencia son las que tienen una muerte neuronal más tardía, como la corteza sensorial y motriz, las áreas del lenguaje, de la atención, la corteza prefrontal, el cerebelo o el hipocampo. Y este recorte no termina aquí. Una vez que se da la apoptosis, esas mismas proteínas que funcionaron para eliminar aquellas neuronas que no lograron establecer conexiones y que por lo tanto se volvieron innecesarias, serán utilizadas nuevamente para generar otro proceso que conocemos como pruning. ¿Y qué es el pruning? Este va a referir a la poda de conexiones neuronales. Imagina como si las neuronas fueran árboles que están en contacto. En estos habrá ramas y troncos que por su ubicación no estarían en un contacto directo. Algo similar va a ocurrir en las neuronas. Aquellas conexiones neuronales que no son utilizadas terminan por ser podadas. Y podrás pensar, ¿no sería mejor que el cerebro tuviera el mayor número de neuronas y de conexiones neuronales para tener un desarrollo más veloz y mejores capacidades? Pues la situación no funciona así. Parece ser que al cerebro le interesa muchísimo más la calidad que la cantidad. Y por este motivo, en un primer momento, las neuronas que no lograron establecer conexiones fructíferas son eliminadas, ya que no tienen razón de ser. Y en el caso de la poda neuronal, esta eliminación de conexiones neuronales ayuda a que se mantenga y refuercen las conexiones que serán efectivamente utilizadas. Como dato curioso, las principales responsables del pruning y de la apoptosis son las neurotrofinas, que son sustancias que tienen la función de poder nutrir a las neuronas y con ello poder permitirles su supervivencia. Entonces, sinteticemos un poco. El cerebro comienza a desarrollarse alrededor de la tercera semana de gestación, con el proceso de neurulación, donde el tubo neural se forma. Después de ello, en este tubo neural comenzarán a formarse una serie de vesículas. En específico van a ser 3, el romboencéfalo, mesencéfalo y prosencéfalo. Esto va a ocurrir alrededor de los 40 días de gestación, y dichas estructuras son las que terminarán por convertirse en diversas áreas cerebrales. Entonces, hacia el final de la 8ª semana terminará el proceso embrionario y comenzaremos con el desarrollo fetal, que se va a prolongar hasta el nacimiento. El desarrollo fetal, como vimos, estará marcado por la sinaptogénesis, que dará pie al desarrollo de las diversas funciones que tendremos al nacer. Finalmente, después de esta generación acelerada de neuronas, llegaremos al mundo con mucho más neuronas de las necesarias. Y aquí será importante el proceso de apoptosis o muerte neuronal y programada, y finalmente las mismas neurotrofinas que generaron la apoptosis darán pie al pruning o poda neuronal, que ayudará a afianzar las conexiones neuronales que serán necesarias. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya sido de interés y de utilidad. Si fue así, me ayudaría mucho si me dejas un like o si me comentas de qué otros temas te gustaría que te platique en los siguientes videos. De la misma manera y como siempre, sería genial si me ayudas compartiendo este contenido para hacer crecer este canal, pero sobre todo para acercar el mundo de la psicología a muchas otras personas. No olvides suscribirte y nos estamos viendo pronto.